El viaje del innovador, comprendiendo los valles del crecimiento. Introducción. Para entender los valles del crecimiento de un proceso de innovación, es muy relevante comprender cómo estos interactúan en las distintas fases que un emprendedor, un innovador, debe ir atravesando. Vamos a comprender también lo más importante respecto a las etapas de la innovación y, por supuesto, todo el proceso que existe en la creación de valor, en el descubrimiento del valor y en la entrega del valor. Por tanto, es muy importante todo el proceso que se vive a la hora de crear un negocio. Por tanto, vamos a ver durante este video todo lo que es relevante respecto a este proceso. Como aprendizajes esperados encontraremos comprender los valles de la creación del negocio, etapas para la innovación y proceso de innovación. Si miramos la siguiente imagen, nos vamos a encontrar con tres valles. El primer valle, el valle de las excusas, el segundo valle, el valle de la muerte y finalmente el valle del management. Es muy importante comprender que cada etapa en la cual todo innovador, todo emprendedor debe ir sorteando, son etapas que son relevantes, muy importantes a la hora de innovar, a la hora de emprender. La primera etapa de este valle es el rol que tiene el emprendedor, que es crear. Crear básicamente el negocio. Y para esto es muy necesario anticiparse. Es fundamental experimentar y poder validar todas las hipótesis, todos los sistemas de creencia que se tiene de un eventual negocio y que en la realidad no se conoce. Por tal, es muy importante en este proceso investigar que aunque parezca que estuviéramos vendiendo, lo que está haciendo el emprendedor o el innovador es descubrir fuentes de agregación de valor que permitan crear valor, luego entregar el valor y capturar valor. Por tanto, esta etapa es muy importante en el proceso. La siguiente etapa es el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte no es nada más que una meta financiera que se debe alcanzar para igualar todos los costos a los ingresos que se estén generando. Por tanto, alcanzar el punto de equilibrio es fundamental en esta etapa. La última etapa es el Valle del Management. Básicamente, para poder crecer, todo emprendedor, todo innovador necesita contratar más personas, necesita tener más horas disponibles para poder crecer y para poder justamente desarrollar mayores flujos de ingresos. Para esto es muy importante liderar personas y desarrollar todas las competencias interpersonales para crecer junto a otras personas. Todo innovador, todo emprendedor en la etapa inicial debe aprender a desarrollar sus competencias emprendedoras, que implica ser experto en ingresos, descubrir fuentes de agregación de valor, poder crear valor, entregar el valor y capturar valor, generar flujos de ingresos. Por supuesto, también debe aprender a desarrollar competencias empresariales. Implica a generar un saldo efectivo producto de la diferencia entre los costos y los ingresos, siendo los ingresos mayores que los costos, y obtener un saldo efectivo, un resultado financiero, en la cual le permita poder hacer que el dinero trabaje para sí, para generar nuevos flujos de dinero. Por tanto, esta primera etapa de investigar es crítica en cualquier proceso de innovación, cualquier proceso de emprendimiento. Por tanto, nos va a permitir atravesar rápidamente el Valle de la Muerte, porque hemos conocido ya cómo generar flujos de ingresos y de esta manera poder entender todo este proceso de forma rápida, precisa, para sobrepasar esta realidad que es estar en pérdida, estar en flow, en un proceso de negocios que implica estar perdiendo dinero para alcanzar rápidamente el punto de equilibrio. Veamos la primera etapa. La primera etapa, Valle de las Excusas. En este valle es muy relevante desarrollar las habilidades y conocimiento intrapersonales y competencias innovadoras que todo emprendedor, todo innovador debe dominar, que es aprender a conocerse a sí mismo. Y por supuesto, aprender a gestionar todo su sistema de creencias en búsqueda de empezar a indagar, descubrir en el mercado todas las oportunidades que existen
y que pueden convertirse en potenciales oportunidades de innovación. Y por supuesto, la creación del valor y crear flujos de ingresos para lograr la sostenibilidad lo antes posible. Este valle de las excusas es muy relevante. Hay que entender que un emprendedor que recién comienza, un innovador que recién comienza, se encuentra en una etapa de optimista desinformado. Significa que va a asumir una serie de desafíos sin tener los conocimientos y habilidades desarrollados en el mercado. Y en la medida que va asumiendo mayores desafíos, se transforma en lo que se llama un pesimista informado. Lamentablemente, muchos de los emprendedores que no tienen preparado muy bien su sistema de creencias, no han desarrollado sus habilidades intrapersonales, terminan cayendo en el valle de las excusas y terminan abandonando. Generalmente, 9 de cada 10 emprendedores o innovadores en esta etapa abandonan el proceso, porque rápidamente no han logrado desarrollar sus habilidades y competencias para justamente asumir desafíos que le implique llegar a transformarse en un optimista informado. Por eso es tan importante poder conocer su sistema de creencias, desarrollar sus competencias intrapersonales para aprender a conocerse y aprender a gestionar toda la forma de ser, toda la forma de poder aprender para justamente alcanzar nuevos niveles de conocimiento que le implique poder adaptarse a esta nueva realidad de descubrir una oportunidad de negocio. Como vemos en esta lámina, por supuesto, de Víctor Cooper, encontramos ahí las personas que detectan una oportunidad, se transforman en optimistas desinformados y, por supuesto, en vez de avanzar a descubrir y desarrollar la habilidad de conocer y estar bajo incertidumbre, dominando las habilidades necesarias de descubrir un mercado, terminan cayendo en esto que se llama el valle de las excusas y terminan transformándose en optimistas desinformados y optimistas informados y como tal abandonan. Es crítico en esta etapa desarrollar toda la gestión de sí mismo para poder alcanzar la capacidad de lograr ser un optimista informado y poder pasar este valle que es crítico a la hora de innovar, a la hora de emprender. Para ellos es muy importante poder gestionarse emocionalmente. La gestión del entusiasmo, básicamente idea, compromiso, acción. Asumir todo un proceso que permita gestionar la emoción y de esta forma poder ir atravesando, gracias al proceso de fallo, aprender, fallar rápido, barato, para justamente ir avanzando y aprendiendo en este proceso. Buscar la inspiración y aplicar y la práctica, aprender haciendo, son fundamentales. Un emprendedor y un innovador se preguntan ¿qué voy a hacer para hacer? Y encontrar justamente la forma de lograr tener información, tener conocimiento de mercado y poder tener éxito en el proceso de descubrir la fuente de agregación de valor. La gestión emocional es importante para cualquier proceso de innovación y proceso de emprendimiento. Ya vimos anteriormente la primera P, la pasión, y gestionar justamente todo el estado de ánimo para poder lograr atravesar este valle de la gestión del entusiasmo y justamente poder lograr atravesar y transformarse en un optimista informado. Es crítico entonces estar muy consciente de las emociones que se disponen y cómo poder gestionarlas para poder atravesar este valle. El segundo valle es muy importante, el valle de la muerte. Es crítico en los negocios. Alrededor de 9 de cada 10 emprendedores termina fracasando e innovadores porque no son capaces de descubrir los flujos de ingresos que cubran los costos en el proceso de operación, de desarrollo en la innovación y desarrollo en el emprendimiento. Aquí es muy importante desarrollar habilidades de negocio y para ello es fundamental aprender a ahorrar. Un emprendedor que no tiene educación financiera, que no sea capaz de ahorrar, va a ser muy difícil que logre atravesar este valle. Por tanto, es muy importante focalizar toda la energía en poder crear valor y poder capturar valor lo antes posible para poder cubrir todos los costos del proceso de innovación y el proceso de emprendimiento. Implica que si voy a gastar un peso, debo ser altamente eficiente para ser capaces de generar flujos de ingresos de vuelta. Si gasto un peso, me vuelvo un peso para lograr la sostenibilidad. Le llamamos a esto tracción o le llamamos a esto que el dinero se acerca a mí o yo me acerco al dinero. Muy importante, porque si no cubrimos los costos, no vamos a lograr ser sostenibles y vamos a caer en este valle de la muerte. Bien, es muy importante entonces que, llegado a este momento de descubrir la fuente de agregación de valor, ser capaces de descubrir cómo generar
diferencias, tracción y poder crear este valor y transferir valor, porque me permite generar flujos de ingresos para poder cubrir todos los costos en el proceso de innovación. Por tanto, alcanzar el punto de equilibrio es crítico también en esta etapa para poder ser sostenible, igualar los costos y los ingresos generados por la creación del valor. Y por supuesto, una vez que soy capaz de descubrir cómo aprendo a generar flujos de ingresos, poder por supuesto escalar mi negocio, pudiendo apalancar nuevos recursos para poder generar nuevos flujos de ingresos. Esta fase es crítica en los negocios, por tanto recomiendo poner foco siempre en la generación de flujos de ingresos lo antes posible, una vez que hemos sido capaces de descubrir la fuente de agregación de valor. Como vemos en la imagen, es muy importante, cualquier proceso de innovación implica invertir. Esta inversión permite descubrir la fuente de agregación de valor y poder generar flujos de ingresos lo antes posible para poder cubrir los costos y ojalá lograr niveles de eficiencia para poder obtener saldo efectivo que me permiten luego reinvertir el dinero para generar nuevos flujos de ingresos. La innovación y el emprendimiento buscan básicamente generar inversiones que me permitan poder recuperarla y tener rentabilidad. Es muy importante en esta etapa del Valle de la Muerte poder alcanzar el punto de equilibrio lo antes posible para luego ser altamente eficiente y de esta forma poder obtener saldo efectivo para poder nuevamente reinvertir en el negocio para generar nuevos flujos de ingresos y ser sostenible y escalable y atravesar rápidamente el Valle de la Muerte. En este aspecto es muy importante entender lo que es el margen operativo o EBITDA. Un negocio que tiene margen operativo significa que tiene producto de la operación una gran cantidad de saldo efectivo, es un negocio muy atrayente o una innovación muy atrayente. ¿Por qué? Porque permite tener altos saldos producto de la operación y de esta forma poder reinvertir el dinero o apalancar dinero producto de inversionistas que se ven interesados por el saldo efectivo que deja el negocio. Y por tanto, obtener un margen operativo grande implica una gran oportunidad para poder escalar el negocio, porque tenemos saldo disponible para poder invertir y poder desarrollarnos en el proceso de escalamiento. La fórmula de la efectividad, muy importante, alcanzar el objetivo a cualquier costo. Implica tener que generar los flujos de ingresos suficientes para poder igualar los costos. La segunda E representa la eficiencia, optimizar recursos para alcanzar el mismo objetivo. Y por supuesto, la sumatoria de estas dos E genera lo que se llama el efecto sinergia, que suma 3, la efectividad, que implica al obtener el mayor beneficio al menor costo posible. Esto es una fórmula muy importante en el proceso de innovación, en el proceso de emprendimiento, porque nos permite justamente ser altamente efectivos. Todo proceso de negocio, todo proceso de innovación implica determinar el tamaño del mercado. El tamaño del mercado me permite poder entender que hay 3 tipos de mercado. El SOM, pensemos Valparaíso, el SAM, la región de Valparaíso, y finalmente el TAM, todo Chile. Todo proceso de innovación implica descubrir y entender cómo están estos recursos disponibles ahí, flujos de ingresos potenciales y saldo efectivo que me permita tener una posición dominante en un mercado. Por tanto, es relevante en cualquier proceso de innovación descubrir el tamaño del mercado porque ello me dará mayores potencialidades para hacer un negocio atrayente para futuros inversionistas y como tal permita poder apalancar recursos para ir detrás de estos flujos de ingresos que me permita justamente, producto del proceso de innovación, producto del proceso de emprendimiento, poder alcanzar el mercado más grande y obtener una posición dominante. Cuando empezamos a evaluar un potencial negocio, una potencial innovación, es muy importante el desempeño que tiene un emprendedor. Evaluar las ventas, evaluar los riesgos, evaluar las ganancias y evaluar el valor es muy importante en las distintas etapas de cualquier proceso de negocio. Una etapa inicial que tiene foco en la viabilidad del negocio, poder atravesar lo antes posible el Valle de la Muerte. ¿Qué es lo que tenemos en ese momento? Como ven ustedes, la curva de color rojo, solamente tenemos riesgo, incertidumbre. En la medida que somos capaces de generar ventas, empezar a generar ganancias, el valor de nuestro negocio empieza a crecer. Y por supuesto, en esa etapa, el foco está en el crecimiento. En la etapa de madurez, el foco es la rentabilidad. Y finalmente, en la etapa de declinación, el foco es la sobrevivencia.
justamente llegada a la etapa de madurez, es el momento que todo negocio debiera empezar a innovar. Producto que el valor va decayendo, las ganancias van decayendo y por supuesto los ingresos también. Aunque ha bajado el riesgo, pero es muy relevante en esta etapa poder innovar para crear un nuevo valor en el mercado y de esta forma transformarse nuevamente en una empresa vigorosa que comienza a crecer a producto del desarrollo de la innovación y el emprendimiento en el propio negocio, ya que ha logrado esta etapa de madurez y justamente crear nuevo valor para seguir creciendo. Todo el ciclo de vida de una empresa y las características de su financiación es muy importante a la hora de conocer el proceso de innovación. Todo emprendimiento que nace busca apalancar recursos, dineros que me permitan cubrir todo el periodo que me demoro en descubrir la fuente de agregación de valor y por supuesto crear el valor y entregar el valor. Esto generalmente se da en el mercado SOM, los tamaños pequeños de mercado donde yo aprendo justamente a desarrollar esta habilidad de generar flujos de ingresos y por supuesto saldo efectivo. Posteriormente, cuando empiezo a crecer, requiero apalancar nuevos recursos. Para eso puedo acceder a lo que se llaman capitales o fuentes de financiación ángeles. Y de esta forma poder seguir creciendo a nuevos mercados como el mercado SAM. Por supuesto que una vez que sigo creciendo y quiero ir al mercado mayor, debo obtener lo que se llaman fuentes de financiamiento que son Venture Capital, que me permiten poder expandir mi negocio y poder crecer más grandemente, para luego entrar al mercado bursátil a través del mercado de capitales, donde obtengo financiamiento a través de la bolsa de valores. Es muy importante reconocer en todo el proceso de innovación, cuando hay mucho riesgo, el capital semilla, capitales ángeles, son las fuentes de financiación que nos van a permitir poder apalancar el proceso de innovación, el proceso de emprendimiento, para poder alcanzar el próximo nivel en búsqueda de lograr la sostenibilidad y por supuesto la escalabilidad. Flujo efectivo. Es muy importante conocer todo lo que implica poder realizar una inversión en un proceso de innovación y que en algún momento recuperar esta inversión. Los flujos de flow son muy importantes en todo negocio. La inversión inicial debe recuperarse en un payback, en un periodo de tiempo que me permita a mí hacer que mi negocio sea atractivo. Y por supuesto, en la medida que yo voy aprendiendo a generar los saldos efectivos, por ejemplo en el SOM, luego tenés que apalancar nuevos recursos para ir al siguiente nivel, al mercado SAM, donde debo obtener nuevos saldos efectivos, producto de la operación del negocio, y finalmente alcanzar el mercado TAM, donde tengo una posición dominante en el mercado. Por tanto, aprender a generar flujos o saldo efectivo es muy importante en el proceso de creación de negocio, es muy importante cuando uno está indagando el proceso de innovación. ¿Por qué? Porque me permite lograr la sostenibilidad y la escalabilidad y de esta forma obtener una posición dominante. Querer emprender, querer innovar implica tener métricas. ¿Quién quisiera pilotear esta nave o esta empresa sin cuadro o sin panel de control? Levantar un avión quizás suele o podría ser fácil, pero aterrizarlo, cargar combustible, es muy complejo. Entonces, si le colocamos ahora instrumental al avión, ¿sí? Todo negocio debe tener instrumental de medición. Toda innovación requiere métricas, porque finalmente un negocio no es nada más que el resultado de descubrir todo lo que es en el mercado, conocimiento y habilidades de mercado, que de esta manera me permite tener las métricas de conocer cómo se comporta este mercado. Por eso, tener indicadores, tener KPIs son súper importantes en cualquier proceso de innovación y emprendimiento. Por tanto, conocer y tener una visión estratégica es muy relevante. Balance Scorecard, donde las finanzas son el centro del negocio. Todos los negocios son financieros. Como tal, debemos entender que el crecimiento de un negocio implica poder aprender a reducir los costos y, por supuesto, generar mayores ingresos y de esta forma impactar en las finanzas. Por tanto, la visión estratégica de todo negocio es fundamental conocer los indicadores y las métricas que me van a permitir poder alcanzar un negocio que sea sostenible y escalable. Balance Scorecard o cuadro de mando integral. Muy importante, como menciono, la formación y el crecimiento de toda la organización
para aprender a simplificar los procesos, bajar los costos, mantener la calidad, optimizar los tiempos, optimizar todo lo que sea posible, lograr niveles de eficiencia. Por supuesto, el equipo de comercialización, el equipo de investigación debe lograr nuevos clientes, debe lograr fidelidad de los clientes, debe lograr fascinación en los clientes para retenerlos y mantener flujos de ingresos de forma permanente. Por tanto, bajar los costos y aumentar los ingresos impactan las finanzas, donde la rentabilidad, donde el valor añadido es muy importante como el valor capturado. Entonces, el cuadro de mando integral es una herramienta que me permite tener a la vista todos los indicadores, todas las métricas que me permiten justamente hacer que mi negocio sea sostenible y sea escalable. Como vemos en la siguiente imagen, podemos ver ahí la fórmula. Tenemos que aprender toda la organización a simplificar los procesos, a eliminar todo desgaste adicional que exista, costo adicional que exista, con la finalidad de reducir los costos. Ahí hay muchos procesos de innovación que podemos hacer en ese proceso de mejorar los costos. Por supuesto, tenemos que aprender a generar nuevos atributos de valor, tenemos que generar nuevos clientes y cuando somos capaces de aumentar las ventas, por supuesto, impactamos los ingresos. Reducir los costos y aumentar los ingresos, por supuesto, aumenta nuestro margen de operación, nuestras utilidades y con ello impactamos las finanzas. Por eso el cuadro de mando integral es muy importante en todo proceso de innovación, en todo proceso de emprendimiento, porque me permite poner norte en lo financiero del negocio. Todo negocio implica armar un sistema que captura valor, donde creo valor a partir de los proveedores, a partir de los colaboradores, a partir de los inversionistas. Todo este proceso sistémico me permite crear valor, entregar el valor y, por supuesto, capturar valor financiero que me permita ser sostenible y escalable. Todo proceso de innovación busca crear valor, beneficio para los clientes y, por supuesto, para el propio negocio. Y, por tanto, es relevante todo proceso sistémico entenderlo como tal. Y de esta forma, ser capaces de crear este valor que va a permitir mejorar la vida de las personas y, por supuesto, darle sostenibilidad y escalabilidad a un negocio. Vamos al último valle, el valle del management. Aquí es muy importante el desarrollo de habilidades interpersonales, liderar a las personas, hacer que el mejor lugar para trabajar sea el mejor lugar para trabajar, donde las personas trabajan cómodas, trabajan contentas y donde pueden desarrollar todo su potencial creativo puesto en valor a la empresa. Aquí es muy importante un teamwork, un equipo de trabajo, un equipo de innovación que permita poder sostener el negocio en el largo plazo, ya que son nuestro personal, nuestros colaboradores, que son capaces de poner su energía, su visión, su trabajo para hacer crecer nuestro negocio. Hemos visto entonces la importancia del valle del management, donde la gestión de las personas son muy importantes, liderándolas para lograr un objetivo en conjunto. Volviendo nuevamente a la lámina de los distintos valles, podemos ver la importancia de trabajar todo el proceso de innovación o emprendimiento, tanto al emprendedor, al equipo emprendedor, como también al emprendimiento, ya que paralelamente se deben ir desarrollando tanto las habilidades intrapersonales, interpersonales del emprendedor, como también las habilidades de emprendedora de generar flujos de ingresos y, por supuesto, las habilidades empresariales para hacer justamente que se genere saldo efectivo, para poder ser sostenible y escalable el negocio. Fundamental en todo proceso de innovación es desarrollarse sistémicamente para poder atravesar posteriormente lo antes posible el valle de la muerte y luego ser sostenible y comenzar a escalar. Generar flujos de ingresos, obtener margen de operación, manejar el modelo mental personal y manejar el modelo mental de otros es muy importante en el proceso de innovación, en el proceso de emprendimiento, crítico a la hora de poder lograr ser un empresario y poder administrar un sistema de negocio producto de una innovación. Veamos el proceso de innovación. El proceso de innovación son etapas muy críticas para poder desarrollar el descubrimiento de la creación del valor, por supuesto, la creación del valor, la entrega del valor y la captura del valor. Lo que primero acontece es descubrir
cuáles son las capacidades y recursos que tenemos para poder enfrentar un desafío de innovar, un desafío de emprender. Tenemos que ir a buscar oportunidades de mercado donde existan realmente personas que tengan una necesidad, entendido la necesidad como un dolor. De esta forma, descubrir y definir el dolor que tienen en el mercado, poder de esta forma crear valor ajustando al deseo de las personas y, por supuesto, creando una solución que sea capaz de hacer a las personas más felices y, por supuesto, a menor esfuerzo, para que de esta manera las personas estén dispuestas a transferir el valor, producto que hemos hecho a las personas más felices y, por supuesto, con una vida más simple, y nos transfieren el dinero. Es muy importante en todo proceso de innovación crear el valor con la finalidad de transferir valor, generar beneficio a las personas y este beneficio creado transferirlo, intercambiarlo a través de dinero. Por tanto, es muy importante en el proceso de innovación descubrir estas fuentes de agregación de valor, pues son ellas las que nos van a permitir generar los flujos de dinero para hacer sostenible un negocio y escalable producto del proceso de innovación. Por tanto, es fundamental conocer toda la etapa que nos va a llevar a entender todo lo que implica innovar. Veamos las etapas de la innovación. La primera etapa contempla explorar, conocer la realidad, identificar a través de fuentes secundarias dolores frecuentes, importancia que exista en el mercado, que afecte a mucha gente para tener un mercado SOM, SAM, TAM, y por supuesto que exista una gran pérdida de recursos. Me refiero a la pérdida de recursos, estabilidad económica, me refiero a pérdidas de tiempo, todo aquello que haya una incomodidad en grupos de personas y por supuesto que quieran poder mejorar su calidad de vida. La segunda etapa implica descubrir clientes, validar justamente este descubrimiento a través de un proceso de experimentación, comprender el dolor, si es importante, si es frecuente, si afecta a muchas personas, si están dispuestos a probar una innovación y si están dispuestos a pagar una innovación. Es muy importante, es crítica en esta etapa, puesto que tenemos que generar flujos de ingresos para poder lograr la sostenibilidad y la escalabilidad. La tercera fase es de validación, implica descubrir el arquetipo de cliente, validar los clientes, entender, comprender y definir cuáles son las fuentes de agregación de valor que nos van a implicar con posterioridad crear el valor, poder descubrir justamente todos los beneficios posibles que podemos agregar a un mercado y de esta forma crear una innovación de alto impacto. Por tanto, todo el proceso de descubrir un arquetipo de cliente es fundamental para la etapa 4. La etapa 4 implica desarrollar el mapa de valor, crear clientes, crear valor a través de una solución que impacte, que genere transferencia de valor y genere flujos de ingresos potenciales. Y de esta forma descubrir las ventajas injustas, que es muy difícil de copiar por otros competidores y de esta forma crear el valor, crear una propuesta de valor potente del mercado para asegurar los flujos de ingresos. Esto nos permite pasar a la quinta etapa, descubrir el modelo de negocio, crear un negocio, para luego aprender a generar flujos de ingresos suficientes, descubriendo un mercado que sea de un tamaño TAM y de esta forma ser sostenible lo antes posible y posteriormente poder escalar el negocio. Desarrollar un modelo de negocio es la base del proceso de innovación porque me permite justamente escalar en un mercado. Resumen y conclusiones. Es fundamental en esta etapa comprender cómo se atraviesan los distintos valles del proceso de un negocio. El proceso de innovación es básico, ya que descubrimos el valor realmente que los clientes estén dispuestos a transar, mejorar su calidad de vida, facilitar su proceso de vida y, por supuesto, hacerlos más felices. Todo proceso de innovación implica descubrir la fuente de agregación de valor. Conocer el proceso de innovación es fundamental, como también las etapas para poder entender todo el proceso que nos toca vivir en un proceso de innovación. Como tal, los aprendizajes logrados en este video son comprender los valles de la creación de negocios, proceso de innovación y, por supuesto, las etapas de innovación.
Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.